Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada, como ya sabéis, la jornada del fin de semana que nos ha dejado partidos pues muy importantes que como veremos a continuación han cambiado bastante las cosas, así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, la verdad han sido jornadas en prácticamente todas las ligas muy interesantes, en las que hemos visto, bueno, muchos pinchazos en el liderato en varias de las ligas, partidos muy importantes también en la zona de abajo, equipos que salen, equipos que se hunden. Y sin más dilación, vamos a empezar, como siempre, por la Liga Española, que bueno, ha sido una de las más interesantes. Para empezar, el Girona ganó 0-2 en el campo del Español, el Madrid 2-0 ante el Levante, 3-2 el Mallorca con un hat-trick de Murici ante el Athletic Club, 3-2 también el Osasuna ante el Oviedo, 2-0 el Betis con el Villarreal, 0-1 ganó el Valencia en el campo del Getafe, 1-0 Atlético en casa ante el Alavés, 3-0 ganó ayer el Celta ante el Rayo Vallecano y bueno, no se cierra la jornada, pero sí que de momento nosotros no podemos ver el Elche Sevilla, con lo cual se ha cerrado con ese Real Sociedad 2, Fútbol Club Barcelona 1 y veremos lo que pasa evidentemente en el Elche Sevilla, que también es interesante porque bueno, hay equipos ahí en la lucha por Europa y por el descenso. Una jornada, la verdad, como decía, muy interesante, varios equipos sorprendentes. Ahora en la clasificación veremos equipos que hace nada estaban muy abajo, que han salido muy arriba, otros que estaban hace poco arriba, que ahora están bastante abajo. Quiero decir, hay bastantes cambios en la clasificación, ha sido la tónica de las últimas semanas. Y si te parece, empezamos hablando por el Madrid-Levante, que fue el primero de los tres grandes que esperamos que luchen por la Liga. Sí, efectivamente, porque como bien has dicho tú, al final la jornada les ha salido redonda al Madrid, que bueno, les costó bastante, sobre todo yo creo que en la primera parte generar el juego. Evidentemente, cuando vienes de toda esta semana tan mala y que incluso el Bernabéu pues mostró su disconformidad respecto a la situación, pues pitando no solo a todos los jugadores, sino que también sobre todo yo creo que se centraron en Bellingham y en Vinicius, sobre todo en Vinicius, que hasta el final del partido, por mucho que lo intentara, pues siguió ahí el machaque. Pues en la segunda parte sí que ya mejoró el equipo. Es verdad que con dos cambios, que entraron Guller y Mastantuono, que yo creo que le dieron más calidad y al final no me sorprende porque yo creo que Guller en este Madrid es de los que mejor pie, de los que mejor toque puede llegar a tener. Entonces yo creo que es clave que empiece a tener más protagonismo, digamos. Y bueno, de hecho el primer gol que llega de un penalti torpe sobre Mbappé, pero el segundo es un centro súper bien puesto de Guller que ya lleva varios, que siempre que las centra él hay muchísimo peligro y de hecho Asensio casi que logra el doblete también de anotando de cabeza. Así que creo que es un partido más que tampoco es, digamos, la quinta maravilla como siempre decimos del Madrid, pero que al final lo que buscan son los resultados y en esta ocasión pues lo volverán a conseguir. Bueno, a mí en cuanto a nivel de resultados y más viendo lo que pasó luego en Anoeta, me parece una jornada fenomenal. A nivel de juego, la verdad que me sigue pareciendo que se queda corta respecto a lo que esperábamos de un equipo con el talento y el nivel de los futbolistas que tiene el Real Madrid. La primera parte es muy mala, de hecho, podría haber sido ganando perfectamente el Levante al descanso, tuvo más ocasiones. Y luego en la segunda, bueno, es verdad que mejoran, tampoco me parece nada espectacular. Está ese penalti que al final es el que lo abre todo. Y luego decías tú, sí, la verdad que yo estoy de acuerdo con que Guller creo que tiene que ser titular. Es verdad que empezó muy bien la temporada, luego pegó un pequeño bajón y ahora, bueno, este partido ha sido bastante bueno, pero bueno, a mí la verdad que me gusta más y creo que tiene más sentido que juegue él que Camavinga, sobre todo, porque como decías tú, es prácticamente el único jugador de la plantilla que tiene esa capacidad, ¿no?, de media punta, de jugador capaz de romper las líneas cuando el equipo contrario se cierra con un pase, con un centro, como comentabas tú. Y bueno, a mí me parece que sí que tendría que seguir disputando más minutos y también, bueno, va a haber más Tantuono si juega más con Arbeloa. Ayer sale Gonzalo el sábado, de extremo, que a mí no me acaba de gustar, que realmente no es su posición y que solo juega ahí porque Mbappé quiere jugar en el medio. Pero bueno, una importantísima victoria de Madrid, que de hecho, bueno, hay que decir que por muy mal que se hable de ellos, están a tan solo un punto del Barça, con lo cual, bueno, la liga está abiertísima y veremos lo que sigue pasando en las siguientes jornadas. Algo parecido se puede comentar sobre el nivel del partido del Atlético de Madrid. Yo creo que esperábamos todos una victoria quizá un poquito más holgada, con más diferencia de goles, con un mejor juego. Al final se sacan los 3 puntos, que es lo importante, y además, bueno, recortan 3 puntos con al Barça también. Es cierto que todavía están muy lejos, pero es positivo siempre ir recortando poquito a poquito. Pero bueno, veníamos de un partido esperanzador ante el Real Madrid, que es verdad que aunque pierden en las semifinales, yo creo que dominan y son mejores que el conjunto en aquel momento de Xabi Alonso. Quizá podía haber sido un punto de inflexión. La realidad es que parece que no han cambiado demasiado las cosas respecto al último mes y medio, 2 meses
donde, bueno, parece que les está costando bastante más que en ese tramo de inicio de otoño, donde, bueno, con esa victoria ante Real Madrid, contra el Frankfurt, se volvieron a meter de lleno en la pelea por la Liga, una de la que ahora parece que están un poquito más lejos. Sí, exacto. Digamos que pues en esta ocasión al menos han podido recordar esos puntos. Yo creo que al final era lo más importante. Aunque bueno, sinceramente, como bien decías tú, yo creo que era un partido que a lo mejor nos podíamos esperar que el Atlético hiciera más, sobre todo porque cuando mejor juegan es cuando lo hacen en casa en esta temporada al menos. Bueno, y eso suele ser una tónica general con este equipo. Pero sí, yo creo que es importante también que todo vaya mejorando también respecto a que a lo mejor tenían en mente también el partido que tienen entre semana en Champions, que a lo mejor es una de las pocas cosas que dices, bueno, puedo llegar a entender que no juegues tan convincente si estás un poquito ahí centrado en Champions, que como veremos en el próximo vídeo, pues tienen que ganar sí o sí para también asegurarse ese top 8. Pero sí, yo creo que en general pues es más o menos como el Madrid, el resultado buenísimo, el juego no enamora a nadie tampoco, pero sí que creo que al final no fue, digamos, un dominio convincente, pero sí que claramente pues tuvieron más el balón que, a ver, es lo que, o sea, lo que tienen que hacer, ¿no? Al final ya solo falta que te quiten tu casa el balón a la vez. Pero sí, yo creo que nos esperamos un poquito más de ese Atlético, pero como siempre decimos, hay veces que se empieza mejor con una buena dinámica y luego ya el juego pues acaba llegando. Sí, y bueno, vamos ahora al partido de la jornada seguramente y al más extraño también porque es cierto que el Barça perdió 2-1 contra la Real, que hizo un gran partido, ahora hablaremos de ello, pero Ujú, honestamente, a mí me parece que incluso en la derrota hace un bastante mejor partido, tanto que Atlético de Madrid como que Real Madrid, porque es que ujú. yo hacía tiempo que honestamente no veía un partido en el que un equipo es tan superior y no es capaz ni siquiera de sacar un punto, porque la realidad es que, bueno, la Real Sociedad tiene muchísimo mérito, sobre todo Alex Ramiro, que hizo un partido descomunal, yo creo que de los mejores, si no el mejor de toda su carrera, con no sé cuántas paradas, pero yo creo que pudo llegar a los dobles dígitos o quedarse muy cerca de ellos y además varias de mucho mérito. Recuerdo una Dani Olmo, otra Lewandowski, que quizá luego era fuera de juego, pero que es espectacular. Y luego también que, bueno, en las pocas veces que pudieron salir, lo hicieron con claridad, ganaron bien los espacios a la espalda y, bueno, luego la verdad que tanto Yarzabal como Guedes estuvieron acertados, porque, bueno, te meten 2 goles en 3 o 4 ocasiones, también tiene mérito. Pero, bueno, la realidad es que el Barça en la primera parte tiene 3 goles anulados, bien anulados. Es cierto que uno es por, yo creo que ni centímetros, y que, Sí. bueno, aún hace falta ver más claro si sale de Koundé o si sale del futbolista de la Real. Luego está ese penalti anulado que también es fuera de juego por muy poquito, quiero decir. Y bueno, luego en la segunda ya no hay tanta polémica, pero hay 4 palos, si no conté yo Ujú. mal. Hay 2 de Dani Olmo, uno de Koundé y también el de Lewandowski en ese remate que comentaba antes que para Remiro. Con lo cual, bueno, honestamente, yo creo que es un partido en el que en cualquier otra circunstancia el Barça gana y gana holgadamente, pero la realidad es que, bueno, la Real se lleva los 3 puntos muy importantes para ellos, que de hecho ahora veremos que están, es una de las primeras veces en todo el año que están en la mitad alta de la clasificación y hay que decir que llevan 7 de 9 desde la llegada de Matarazzo, que bueno, ha sido un cambio de dinámica espectacular y quizá da esperanzas para poder ver una posible clasificación o lucha al menos por los puestos europeos, y al Barça que se le complica bastante. Veníamos hablando muy bien de ellos, que habían ganado la Supercopa, que venían en, bueno, claramente el equipo en mejor dinámica de la Liga Española, el claro favorito quizá a otro triplete nacional, y ahora, bueno, al menos la Liga se complica un poco, sigue líder el Barça, sigue jugando bien porque el partido creo que fue muy bueno, una exhibición total de Lamine Yamal, por ejemplo, es un partido descomunal. Es verdad que justo al final del partido tuvo 2 o 3 errores cuando la Real ya estaba metida atrás que quizá costaron alguna ocasión más clara luego, pero bueno, la verdad que fue un partido de los mejores que yo lo recuerdo, quizá el mejor de esta temporada. Y bueno, pero la realidad es que lo que importa es el resultado. La Real ganó, se lleva 3 puntos muy importantes y la Liga que otra vez está prendida a fuego. Sí, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque es que yo creo que es un partido que es muy surrealista, porque el Barça, como bien has comentado, pocos partidos mejores que este lo he visto esta temporada, por no decir que ninguno. Y la verdad que sorprende que justo el día que te sale, digamos, el juego mejor, no consigas transformar las ocasiones y que también, pues, en las pocas que te llegan, justamente te las acaben transformando. También es cierto que, a ver, ya tocaba cuando siempre hay una racha tan positiva, estás siempre más cerca de la derrota, pero aún así creo que se juntaron muchísimos factores y que todos le salieron en contra al Barça. O sea, aparte de las ocasiones falladas, la Real también hay que decir que, bueno, ya lo veníamos comentando, que venían con esta dinámica que ganaban, pues una vez más se ha confirmado y yo creo que son, pues eso, cosas del fútbol que por mucho que a veces intentes analizarlo, tiene cosas que en este partido, pues tú lo intentas entender
y no podrías. Pero bueno, esto me ha recordado, por cierto, este partido, a la temporada pasada ese Barça contra Atlético que acaba ganando Sorloth en el último minuto. Un partido bastante similar porque el Barça recuerdo que también tuvo muchísimas ocasiones y que el Atlético llegó poquísimas y que logró transformarlas. Así que veremos si eso también pues significa que luego de esa derrota el Barça pues tuvo una buenísima racha otra vez, pues veremos en esta ocasión vuelve a suceder porque yo creo que en cuanto a, a sensaciones sería rarísimo que ahora el equipo se venga abajo porque es que, o sea, me parece de los partidos más raros que he visto en muchísimo tiempo y como bien has dicho tú, yo creo que tiene que significar que el equipo pues siga trabajando de esta manera porque si trabaja de esta manera, yo creo que tarde o temprano los resultados van a llegar y no solo tendrás tanta mala suerte como en este. Sí, yo, bueno, comentando el partido que decías tú del Atleti el año pasado, a mí el caso de esta temporada me parece todavía más exagerado, yo creo. Y bueno, 2 apuntes ya nada más y pasamos a la clasificación. Yo he repasado los goles anulados, los palos, también recuerdo una ocasión clarísima de Pedri nada más empezar, y luego otra de Dani Olmo, que son muy similares en el punto de penalti, que se disparan fatal las dos. Y luego, bueno, que no es solo el 7 de 9 de Matarazzo, sino que es un 7 de 9 en 3 partidos en los que juegas contra el Barça y el Atlético de Madrid. O sea que el mérito, si ya era suficientemente bueno, pues se catapulta todavía más. Pero bueno, vamos ya directamente a la clasificación, donde, como ya decíamos antes, ha habido muchísimos cambios. El Barça sigue primero, pero ya muy cerquita del Real Madrid, tan solo un punto. El Villarreal está tercero, el Atlético de Madrid cuarto. Y bueno, aquí tenemos Español, Betis y Celta, que hay una lucha muy interesante por esos puestos, pero la realidad es que hay un bajón respecto a los siguientes, que son Real Sociedad, que tiene mucho mérito que están aquí, Athletic Club, Girona, que hemos hablado muy poco de ellos, de hecho nada, pero llevan una racha espectacular en los últimos partidos y han pasado del descenso a la mitad alta de la tabla en 3 semanas o quizá menos Sí, sí. tiempo, que es bueno, una cosa espectacular. Luego tenemos ya en la mitad baja al Elche, que tiene que jugar, que quizá todavía con una victoria puede colarse por encima del Girona. Osasuna, Rayo Vallecano, Mallorca, Getafe, Sevilla, el Valencia, que sale del descenso con la victoria y el Alavés con la derrota que se mete y bueno, el Levante y Oviedo que llevan aquí ya varias jornadas y empieza a ser un poco preocupante la temporada y bueno, quizás son dos claros candidatos, seguramente los dos más claros, a bajar a segunda división. Sí, la verdad que sí, sobre todo pues viendo los partidos que también pues se ve que les cuesta mucho y bueno, yo creo que ahora mismo pues sí son los más, digamos, candidatos al descenso y luego pues como siempre decimos esa última plaza parece que es la que se está disputando más porque cada jornada tenemos a alguien diferente ahí y luego como comentabas tú el Girona tiene muchísimo mérito porque yo creo que en este 2026 creo que no han pinchado porque han hecho todo victorias y están escalando posiciones también jugando contra rivales bastante difíciles, como en esta ocasión el Español fuera. Y luego, otra cosa a comentar es que parece que en este mercado, bueno, ya se han reforzado con Echeverry, que yo creo que es una incorporación muy, muy top. Y luego, pues está sonando que también va a llegar Ter Stegen. Así Sí. que, ojo, porque a lo mejor vemos al Girona peleando por Europa cuando hace nada todo el mundo le daba como favorito al descenso. La verdad que es impresionante, sí. Es verdad que son 8 puntos, si no me equivoco, entre el séptimo y el octavo, que es justo el último que va a Europa y el primero que no va, a no ser que se consigan más plazas por, bueno, grandes participaciones en Champions, Europa o Conference League, ¿no? Quizás son 8, pero normalmente son 7. Pero bueno, queda media liga todavía. Es verdad que justamente Betis, Celta y Español vienen una racha muy buena los tres. Pero bueno, veremos lo que pasa porque ya sabéis que ya están habiendo tantos cambios, ¿no? Nadie esperaba que el Girona estuviese aquí. Por ejemplo, ni la Real hace un par de semanas o 3 antes de matar a Cho tampoco esperábamos que estuviese tan arriba, y la realidad es que han remontado en nada de tiempo, así que, ¿por qué no? Pueden seguir pasando más cosas de estas interesantes. Vamos ya ahora a la Premier League, donde también ha habido una jornada muy interesante en la que ninguno de los líderes ha ganado. El primero que jugó fue el City, que perdió ante el Manchester United, que hablaremos porque el partido que hizo fue espectacular. El Sunderland ganó 2-1 a Crystal Palace, 1-2 el Tottenham perdió ante el West Ham, que es una derrota dolorosísima, la verdad. Empate a 1, muy doloroso también, entre el Liverpool y Barley. 1-0 el Leeds ganó al Fulham, 2-0 el Chelsea al Brentford, empate a 0 entre Nottingham Forest y Arsenal, también 0-0 entre Wolves y Newcastle, 0-1 ganó el Everton en casa del Aston Villa y queda por jugarse el Brighton Bournemouth, que bueno, también puede ser muy interesante porque ya sabéis que ha habido varios pinchazos en esa zona y una victoria de cualquiera de los dos les puede catapultar incluso 3-4 puestos. Ahora lo veremos en la clasificación, de hecho. Sí, sin duda, yo creo que es el momento idóneo para que saquen los 3 puntos, así que no se vengan aquí con empates, que al final lo dejarán todo igual. Y bueno, empezamos pues hablando de ese derby de Manchester, que yo creo que hacía tiempo que no veía a un Manchester United que jugara bien al fútbol. Y mira que es raro decirlo porque tenían Sí. delante a un City que, bueno, esta temporada es cierto que está teniendo a veces algún pequeño bajón que otro, pero que yo creo que estaba mucho más hecho como equipo
pero la realidad es que el United tuvo varias jugadas que la tocaban como si fueran el Barça de Guardiola. O sea, fue una absoluta barbaridad y yo creo que al final pues el resultado es bastante justo y creo que el United se merece esta victoria y yo creo que sinceramente Carrick empieza pues de la mejor manera posible y veremos si consigue mantenerlo, que yo creo que sobre todo va a ser lo más complicado. Bueno, a mí honestamente me parece que este partido ha sido mejor que cualquiera de la era Morim. Con lo cual, Ujú. bueno, ya el inicio pues pinta bastante bien. Además, en tu casa, además contra el City, quiero decir, era un papelón, era un partido Sí, sí. complicadísimo para Carrick y me sorprende además porque un planteamiento, como decías tú, muy valiente, queriendo tener la pelota, jugando al City, como muchas veces juega al City, un estilo muy de Guardiola, precisamente, como comentabas tú. Y bueno, ganando a espaldas, de hecho fueron 2 goles, realmente metieron 5, que hay 3 que son fuera de juego, además algunos por muy poquito. Y el City, bueno, tuvo alguna ocasión, pero la verdad que, yo creo que no estuvo cerca de ganar el partido tampoco. O sea, que es un 2-0 que incluso si tuviese que decir uno de los 2 que estuvo todavía mejor de lo que dice el resultado, sería el Manchester United. Hubo una exhibición de Bruno Fernández, Mainú, que con Amorim ya sabéis que jugó poquísimo, ayer ya fue titular y la verdad que junto a Casemiro en el doble pivote también estuvo, fenomenal. Mbeumo, que sigue marcando muchos goles, ya ha vuelto de la Copa África, que también era otra cosa que es verdad que comentamos, que Amorim tuvo un poquito de mala suerte en ese final de su época, porque Bruno estaba lesionado, Mbeumo y Diallo en la Copa África, Diallo también hizo un gran partido. Y bueno, la verdad que yo tengo, por primera vez en mucho tiempo, ganas de ver cómo sigue este Manchester United, porque el inicio es el más prometedor, quizá desde la era Mourinho o Solskjaer, pero bueno, hace 4 o 5 años, la verdad, porque bueno, ya sabéis que este año además no está siendo tan desastroso como el curso pasado, que estaban, bueno, acabaron decimosextos, decimoséptimos, quiero decir, cerquita del descenso. Es verdad que no en cuanto a puntos, pero sí en cuanto a la posición. Y este año, bueno, ya están peleando claramente por Europa. Lo dejó así a Amorim, hay que decírselo también a su favor. Pero el inicio, es verdad que el City tampoco llegaba en su mejor momento, que llevaban varias jornadas consecutivas en las que les cuesta muchísimo conseguir 3 puntos. Pero bueno, creo que es un inicio más esperanzador imposible de la era Carrick. Y bueno, luego todo lo demás, el Liverpool flojísimo otra vez, le costó muchísimo ante un Burnley, que es equipo de descenso. Lo mismo para el Tottenham, ambos en casa, tanto Liverpool como Tottenham, pinchando contra West Ham y Burnley, que son dos equipos que, vamos, que yo creo que son claros candidatos al descenso. El Chelsea sí que estuvo un poco mejor, con Rossenior, 2-0 ante el Brentford, era un partido complicado, es verdad que se les complica un poco al final, tienen 10 minutos que aprieta bastante el Brentford. Y luego, bueno, creo que los otros partidos interesantes, evidentemente, son los de Arsenal y Aston Villa, que ninguno de los dos fue capaz de ganar. El Arsenal jugaba al campo del Forest, ya comentábamos que era un campo complicado, que se le había complicado muchísimo al mismo City hace un par o tres de semanas, pero la verdad es que ya son varias veces que el City pincha antes que el Arsenal y el Arsenal no es capaz de, bueno, pues de coger más ventaja todavía. Sí, la verdad que sí, es bastante curioso también, que yo creo que incluso en este aspecto el Arsenal tiene suerte, entre comillas, porque cuando ellos pinchan, los otros rivales directos casi que más que pinchar, incluso pierden cuando ellos empatan, porque al final acaban ganando un Sí, punto de ventaja, lo cual es todavía más surrealista, pero bueno, yo creo que esto ya es un indicativo de que esta temporada pues parece que al Arsenal le sale de cara en la Premier al menos hasta el momento. Y yo creo que como ya llevamos comentando varios meses, sería raro que se les escape esta Premier, ya no solo por los resultados, esta ventaja que tienen, sino también por el juego, que yo creo que ahora mismo pues son los más sólidos. Si bien han empatado este partido, yo creo que en términos generales son los que más seguridad transmiten. Yo creo que no es ninguna noticia. O sea, tú ves esta jornada y entiendes por qué el Arsenal ahora mismo líder. Sí, la verdad que sí, porque el Aston Villa también, el otro gran candidato al título junto a City y Arsenal, le costó muchísimo en un partido que fue similar al del Arsenal, en el que el Everton se adelanta en el minuto 60, además por un error, bueno, por un doble error, primero de Pau Torres y luego del Diego Martínez, y la verdad que luego no es capaz de, ya no de remontar, sino de generar el peligro suficiente ni siquiera como para plantearse esa posibilidad, ¿no? De marcar un gol, porque recuerdo poquitas ocasiones del Villa antes y después del gol del Everton. Así que la verdad que una bastante mala jornada de los 3 primeros candidatos, sobre todo la del City, yo creo, porque es el que sale más dañado por la derrota, además contra el máximo rival. Y el Arsenal, que bueno, la verdad que tampoco jugó demasiado bien. Ya sabemos que es un equipo que se basa más en la seguridad defensiva que no en la brillantez ofensiva, como tenía hace un par o tres de temporadas. Pero bueno, que saca un punto más y que es más líder que la semana pasada, a pesar de no haber hecho una buena jornada. De hecho, bueno, está el líder detrás, como ya sabéis, tanto City como Aston Villa. El Liverpool
que está cuarto a pesar del pinchazo, el United, que se coloca quinto, sexto el Chelsea, por detrás Brentford, Newcastle, Sunderland, Everton, que se cuela otra vez en la mitad alta, Fulham, Brighton, Crystal Palace, Tottenham, Bournemouth, Leeds United, Nottingham Forest, West Ham United, Burnley y Wolverhampton Wanderers, que bueno, el descenso así lleva unas cuantas jornadas, pero lo que decíamos antes, tanto Bournemouth como Brighton, si ganan, creo que pueden subir bastantes posiciones. Y bueno, también consolidación otra vez de ese top 6, que no es el Big Six porque falta el Tottenham, pero bueno, viendo cómo está el Tottenham y cómo está el Aston Villa, quizá hay que rebautizar un poco ese Big Six. Sí, la verdad que no sería mala idea porque últimamente la verdad que sí que se están produciendo esos resultados. Y luego, ahora que lo estoy viendo en esta clasificación que siempre nos muestran la próxima jornada, muy importante porque, bueno, ya lo comentaremos, pero claro, ese United Arsenal, A ver. ojito, porque claro, ahora mismo el United que viene de su mejor partido de la temporada, del cambio de entrenador, yo creo que puede ser muy pues, más o menos parecido a lo que le ha pasado al Barça de la Sociedad, que con el cambio de entrenador pues acaba teniendo más motivación, el equipo parece que juega mejor, así que veremos lo que sucede, pero bueno, yo creo que al menos lo rescatable en la parte del descenso de esta Premier League es que parece que el Wolves va a corregir un poquito su papel, va a maquillarlo al menos para no acabar siendo ese peor participante de la Premier League. Pintada fatal, pero la verdad que es que no sé cuántas jornadas son consecutivas sin. Cuatro, ¿no? Ya. Claro, Sí. joder, otros como el Girona, que no han, es verdad que no están tan arriba como el Girona, evidentemente, ni creo que lo vayan a estar ya, pero bueno, es como mínimo positivo. Si hubiesen hecho esto antes, quizá no estarían en esta posición, estarían un poquito más cerca, como mínimo, de pelear salir del descenso. Vamos ahora ya a la Liga Italiana, que todavía nos quedan 2 partidos por jugarse hoy lunes, pero bueno, tenemos que grabar hoy sí o sí, porque mañana es la Champions y hay que hablar también de ella. Y en la que, bueno, tampoco han cambiado demasiadas cosas. En la parte de arriba, el Atalanta empató 1 ante el Pisa, el Inter de Milán ganó 0-1 en el campo del Udinese, el Napoli también 1-0 ante el Sassuolo, la Juve que perdió 1-0 ante el Cagliari, todo 1-0, empate a 0 entre Parma y Genoa, 1-2 ganó la Fiorentina otra vez ante el Bolonia, en un partido que no era nada sencillo, la Roma ganó 0-2 ante el Torino y el Milan ayer con un gol de Füllkrug 1-0 al Lecce. La verdad que no ha sido una jornada muy brillante en cuanto a goles, la verdad, en cuanto a espectáculo, y además, bueno, los 3 líderes han puntuado, han sumado de 3 y los que venían por detrás, salvo la Roma, me han pinchado un poquito. Sí, la verdad que me parecen resultados bastante fieles a lo que fueron los partidos, porque la verdad que tampoco hubo mucho show que No, digamos, o sea, creo que fueron resultados cortitos que yo creo que son victorias que podemos decir que son justas, los tres que ganan en Inter, sí. Napoli y Milan ganan justamente, pero tampoco con mucha sobradez, así que el 1-0 me parece bien y yo creo que incluso uno de los que pierden esta jornada, como es la Juve, tiene un partido, no diré como el del Barça, pero yo creo que tuvo una superioridad bastante clara. Al final el Cagliari le lleva, creo que una o dos veces y acaba ganando el partido. Por lo que, bueno, yo creo que la Juve, en cuanto a sensaciones, tiene que seguir por este trabajo, que Spalletti lo está haciendo muy bien, pero evidentemente el resultado y más, pues viendo que todos arriba han puntuado, pues sí que te lastra un poquito. Es doloroso ya, quizá no por el título, porque ya sabéis que el Inter se había despegado un poco y además los más claros candidatos, ¿no? Los perseguidores eran Milan y Nápoles. La Juve hubo un momento en el que sí que estuvo, pero luego tuvo también otro par de pinchazos seguidos, pero sí en esa lucha por un posible último puesto de Champions League con la Roma, con el Como, incluso si se acaban colando también Atalanta, Lazio o Bolonia, que bueno, tienen 2 que jugar todavía, y el Bolonia, que por suerte para la Juventus también perdió, pues sí que puede ser un poco dañino. Pero bueno, lo que decías tú, una jornada en la que han ganado los 3, no con demasiada sobradez, es verdad que es un estilo muy seriano, tampoco ganar de demasiados goles, pero sumando los 3 puntos, que al final del día es verdad que el juego no puede maravillar, pero lo importante es sumar de 3, lo importante es lo que dice la clasificación, el numerito que tienes al lado del escudo, con lo cual, bueno, una jornada positiva evidentemente para los 3 y el Inter que parece que todavía sigue siendo el favorito al título. De hecho, bueno, lo confirma así con el liderato, 49 puntos, justo por detrás el Milan, todavía cerquita, y también el Nápoles, incluso la Roma se podría acabar colando perfectamente, luego la Juve en ese quinto puesto, el Como que todavía tiene que jugar, Atalanta, Bolonia, Lazio que también tiene que jugar, Udinese y en la mitad baja Sassuolo, Parma, Torino, Cagliari, Cremonese, Genoa, Fiorentina, que ya sale del descenso, Lecce, Pisa y Hellas Verona. Sí, pues el descenso aquí sí que va a estar ardiente hasta, Todos, hasta sí. el final, de eso seguro. Y bueno, es que como dices tú, la Fiore, que en los últimos resultados tiene cuatro, o sea, dos empates y dos victorias, y ya le ha servido para salir del descenso. Me recuerda un poquito al Girona, solo que el Girona pues no estaba tan hundido en la clasificación, evidentemente, como la Fiore. Y yo creo que esto tiene incluso más mérito, la verdad, porque hasta hace nada
decíamos que a lo mejor bajaban, digamos, con bastante holgura, y la realidad es que ahora mismo pues están en una situación buenísima. Evidentemente va a estar esto, parece que bastante apretado, salvo que ahora empiecen a ganar todos los partidos, pero bueno, eso también pues es lo que le pedíamos a un equipo histórico como la Fiore. Sí, Yo creo que al final, entre eso y que tener una plantilla que yo creo que mejora prácticamente a toda esta zona de la segunda parte de la clasificación, yo creo que tienen mejor plantilla que ellos, sí. así que tienen que estar mínimo pues en la parte delantera y incluso peleando por Europa. No sé si les va a dar porque el inicio ha sido tan malo que ya les lastra mucho, pero bueno, es que si siguen, bueno, es que no hace falta ni seguir a este ritmo, pueden incluso bajarlo un poco, porque la verdad que las últimas semanas han sido muy altas a nivel de puntuación, creo que no Ujú. deberían tener ningún problema si siguen así en el descenso, de hecho, y no me extrañaría verlos al final de temporada. Pues onceavos, doceavos o incluso en esa mitad alta. Y vamos ahora ya a la última liga que tenemos, a la Bundesliga, donde teníamos, ya sabíamos, un partido que, bueno, quizá podía cambiar un poco las dinámicas del liderato. La realidad es que otra vez el Bayern de Múnich ha cumplido y, bueno, con mucha sobradez. Primero empataron Werder Bremen y Eintracht Frankfurt 3-3. El Colonia ganó 2-1 ante el Mainz, 0-0 entre Hamburgo y Borussia Mönchengladbach. El Leverkusen, que pinchó otra vez ante el Hoffenheim, 1-1 ante Wolfsburgo y Heidenheim, 3-2 ganó el Borussia Dortmund. Al San Pauli, menos mal, porque si no el Bayern ya se iba a una distancia completamente descomunal. El Bayern, precisamente, que ganó 1-5 al Leipzig en su casa, 1-1 empataron a Stuttgart y Unión de Berlín y 2-2 empataron Augsburgo y Friburgo. Y la verdad que, bueno, los dos ganadores son muy claros. Tanto Bayern de Múnich, porque se sigue, bueno, no separando, porque el Borussia Dortmund también ganó, pero bueno, sigue demostrando que es el clarísimo mejor equipo de Alemania. Y el Dortmund, porque prácticamente todos los que le rodean han perdido. Ujú. Sí, la verdad es que han tenido ahí, digamos, una jornada buena para sentarse como ese segundo, que yo creo que esta temporada pues va a ser lo más asequible para los equipos humanos, digamos. Y Sí. luego el Bayern, que tuvo un partido que me recordó pues al del otro día, en el que empiezan perdiendo. En la primera parte yo creo que el Leipzig incluso puede meter varios más, pero claro, si le dejas vida al Bayern, pues en la Posible. segunda parte te pasan por encima, te atropellan. Y bueno, es que es una brutalidad lo de este equipo. O sea, ya cada semana es prácticamente decir lo mismo, porque aunque empiecen perdiendo, aunque parezca que va a ser una jornada difícil. Nada, te meten 5 a otra cosa. Olise, que está a un nivel, vamos, estelar, o sea, es brutal. Creo que es hat-trick de asistentes, si no me equivoco, que mete en el partido, o sea, es una brutalidad. Luego, evidentemente, el equipo que van todos a una, les da igual si en la primera parte han jugado mal, salen en la segunda y dicen, va, esto hay que ganarlo, y te lo remontan y muy bien. Y yo creo que es una jornada más en la que decimos que este Bayern, pues parece que esta temporada, ya no solo en la Bundes, sino que en el resto de competiciones tiene que hacer historia, o eso al menos apuntan a hacerlo. Bueno, es que ya ha pasado varias veces esto de que van mal al descanso, empiezan mal, empiezan perdiendo, con malas sensaciones, pero la realidad es que no tienen 90 minutos malos, tienen como mucho 45, Ujú. porque la realidad es que las segundas partes, yo creo que ya son 3, 4, 5 veces que han sido capaces de remontar o al menos de empatar el encuentro. Y bueno, yo esta semana ya con esta victoria otra vez muy contundente, he empezado incluso a leer tweets de que este es uno de los mejores Bayerns o el mejor que mucha gente, periodistas especializados en la liga alemana, la Bundesliga, ha sido el mejor que han visto en toda su vida. Y hace Ujú. 10 años estaba Guardiola, hace 12 o 13 estaban Ribéry y Robben en el pico de sus poderes, Lewandowski, quiero decir, o sea, equipos completamente descomunales. Bueno, de hecho, no hay que irse tan atrás. Hace 5 años el Bayern ganó todo, además dominando increíblemente con Hansi Flick, con lo cual, bueno, creo que habla muy bien del equipo de Company que esté en esa conversación. Es verdad que todavía les faltará demostrar que pertenecen a ese nivel, pues consiguiendo evidentemente todo en Alemania, porque eso es casi una obligación viendo al nivel que están, y también llegar muy lejos y seguramente ser uno de los favoritos, si no el máximo favorito, a la Champions League. Y bueno, luego, bueno, si quieres pasar primero a la clasificación y comentamos, porque me ha sorprendido ahora que el Bayern está primero, el Borussia Dortmund está segundo, pero el Hoffenheim por la banda y aprovechando que todos los Sí, que sí. estaban a su alrededor han empatado o perdido, se ha colocado tercero en Champions League, creo que por primera vez en este curso. Y bueno, ya comentamos que venían varias jornadas peleando por ahí debajo, pero no habían sido capaces de adelantar a Stuttgart, a Leipzig, a Bayer Leverkusen, que son justo los que están por detrás. El Eintracht también hubiese tenido una buena oportunidad de no haber pinchado 3-3. Friburgo, Unión de Berlín y en la mitad baja tenemos
Colonia, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo, Werder Bremen, Hamburgo, Augsburgo, el Heidenheim, que sigue en ese puesto de playoff, justo como acabaron el año pasado y como llevan varias jornadas ya en este momento descienden tanto Mainz como San Pauli, que bueno, comentamos que el Mainz es otro caso Fiorentina, es otro caso Girona, es otro caso incluso Borussia Mönchengladbach en esta misma liga, que hace no tanto estaba en esa posición de descenso, y yo creo que se espera que por la plantilla que tienen, bueno, es que el año pasado quedaron sextos, si no recuerdo mal, con lo cual, bueno, o sea, de Europa a descenso es complicado de asimilar. Sí, la verdad que sí. Yo creo que les falta, pues eso, tener una victoria con la que ya pues empezar una dinámica que cambie un poquito esto, porque yo creo que tienen el equipo para hacerlo y también pues el descenso está bastante apretado, te diré incluso hasta la décima, sí, hasta la décima posición. Son poquitos puntos realmente, así que quién sabe que cualquiera de esos puede estar luchando por el descenso y luego en Europa, sobre todo en Champions, lo que comentabas tú, el Hoffenheim, que es totalmente brutal, porque claro, estamos viendo que jornada a jornada esos equipos que aspiran a esas posiciones de vez en cuando pinchan y el Hoffenheim pues ha aparecido ahí de la nada y se ha posicionado ahí a tan solo, bueno, creo que tiene un partido menos, entonces podrían ponerse a 3 puntos del Dortmund si ganan ese partido pendiente, que también pues ojito porque a lo mejor la lucha por el segundo puesto se pone caliente. Sí, además es uno de los pocos que, si no estoy mal, no tiene competición europea, con lo Ujú. cual, hombre, es una ventaja añadida porque ya sabéis que, bueno, es verdad que quizá no esperábamos que ninguno de los que están en esta zona lleguen a fases finales de sus competiciones, ¿no? Como mucho los de Europa League o Conference, en Champions parece más complicado. Pero bueno, es verdad que es una ventaja añadida, evidentemente, si no tienes que jugar cada 3 días. Y con esto, bueno, una jornada muy interesante, una jornada en la que ha habido muchos cambios en prácticamente todas las ligas, salvo la Bundesliga, quizá, que bueno, es la tónica habitual también de casi todos los vídeos, que al final, bueno, es muy claro que el Bayern es el mejor equipo, pero en las demás, bueno, ha habido pinchazos, ha habido partidos muy interesantes, ha habido partidos que no sabemos cómo han ido así, y bueno, lo que nos deja una segunda mitad de temporada, evidentemente, espectacular, y además, ahora con el inicio de la Champions League, ya este mismo martes, mañana mismo, en 2026. Así es, y ya sabéis qué es lo que toca si queréis estar pendientes de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, ¿no? Efectivamente, Had, un placer que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros colegas y, como siempre decimos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. ¡Chao! Adiós.